Estimados, esto se está grabando, así que sean juiciosos. Sábado 10 por la mañana, vemos... Hola Jimmy, buen día. Vamos a seguir con las clases abiertas sobre temas que a mí me interesan. Espero que a alguien más le interese. Yo lo que hice es preparar unas cuantas clases de cosas que en el año fui acumulando y que me gustaría compartir. Compartir pantalla. Y ahora vamos a achicar esta ventana. Ahí está. Y vamos a mostrar esto. Bueno, les decía, temas de fotogrametría, videoanálisis, reconstrucción. Entre ellos tenía guardado este documento de hace un par de años, que no es un documento de la Sociedad de Ingenieros como los que ya he presentado. Esto parece una tesis de posgrado, ¿no? Sí. En donde se comparan 4 métodos para hacer mediciones en imágenes, usando fotogrametría. Me han cuestionado que por qué tantos programas, porque este señor usa un montón de programas de software para llegar a sus conclusiones. A ver, perdón que voy a silenciar un poco a gente aquí. Querías limpiarle los zapatos aquí. Me falta silenciar, silenciar, silenciar. ¡Oh! Grandes amigos presentes, pero los estoy silenciando a todos. Vuelvo al documento que estaba mostrando. Les decía, este señor usa un montón de programas, la mayoría de pago. Ustedes me van a decir, bueno, ¿para qué muestro esto si al final no tengo acceso a esos programas? Me interesa que ustedes comparen a través de este documento un método o alguno de los métodos que usamos los pobres, haciendo dibujos y arreglándonos como podemos, con otros métodos que por ahí son más precisos. Por lo menos para que tengan ustedes mejor idea de con qué margen de error deberían presentar sus conclusiones. Este documento está en inglés, pero yo hoy les voy a mostrar la traducción que hice al español y quiero conversar un poco sobre este documento, mostrándoles lo que yo opino, porque hay algunas cosas en las que no coincido, nada serio, digamos, por ahí distintas formas de abordar los mismos temas. Y más adelante les voy a pasar el PDF de mi traducción y el enlace donde pueden ir a descargar el original en inglés. Cuando aparezcan imágenes de los métodos que él aplica, yo quiero mostrarles imágenes de lo que yo haría en su lugar o explicaciones de lo que él está haciendo para que ustedes también le puedan seguir el paso y después ir a hacer sus propias investigaciones con los programas que él propone. Algunas cosas las voy a leer directamente. Y por favor, entren ustedes con el audio apagado, pero en cualquier momento, si quieren, lo pueden habilitar para hacerme preguntas. Yo a veces me distraigo y me olvido que tengo que mirar en el chat si aparecen comentarios. Intento que esto dure más o menos 1 hora, a veces me paso un poco. Lo que voy a hacer mientras converso es poner acá una alarma para estar atento a cuándo cortar la charla. Les decía entonces, voy a leerles algunas cosas que subrayé del original y comentárselas.
Esta tesis presenta 4 metodologías de fotogrametría conocidas y su precisión para determinar alturas desconocidas de personas a partir de imágenes de circuito cerrado de televisión. Se instruyó a los participantes para que caminaran sobre 3 lugares predeterminados en el campo de visión de una cámara. Luego se recopilaron imágenes de los participantes y se determinó la altura utilizando los siguientes métodos. Compara 4 metodologías distintas. La primera utiliza objetos de altura conocida que estaban en el mismo plano de campo que el participante en el video. Supongo que este método es el que usamos todos. Se conoce como medición en un solo plano. Algunos lo conocen de otra manera, este señor lo llama así. La segunda metodología se conoce como proyección inversa. Este también creo que lo usamos todos. Este método coloca un objeto de altura conocida en el mismo lugar que los participantes. Participantes se refiere a las personas que queremos medir. La tercera metodología se conoce como alineación de cámaras, camera matching en inglés, y también tiene varias formas de traducción. Este método utilizó escaneo en 3D, o sea, una nube de puntos, para capturar el área que estaba en el video de los participantes, o sea, lo que la cámara de video muestra. Este escaneo creó un modelo 3D del entorno que luego permitió insertar una cámara digital en la misma ubicación que la cámara de video que estamos investigando. Usando esta cámara digital se derivaron ubicaciones y distancias. La última metodología se conoce como medición en 2 planos. Este método utilizó múltiples planos en el video y permitió que objetos de altura conocida que no estaban al lado de los participantes se usaran para el análisis. En la clase anterior, el sábado pasado, yo di una clase parecida a esta y mostré otro papel de investigación con una escena simulada de un accidente de tránsito. Y ahí mi intención era advertirles de los problemas que presenta todos estos métodos, pero en particular los manuales, los métodos que hacemos a mano, vía geometría, los pobres, el problema que presentan todos estos métodos cuando no tenemos bien dibujado el plano del suelo, sobre todo en grabaciones en la vía pública, en donde el suelo tiene ciertos desniveles que no podemos conocer con precisión si no hacemos un escaneo de la escena, y que son despreciados en la mayoría de los casos. Los cambios en la pendiente del terreno, cuando son leves, son despreciados. Y eso implica que cuando hacemos una alineación de objetos vistos en el video a través simplemente de observar un fotograma como fondo de pantalla y tratar de mover objetos en un programa en 3D para alinearlos con los que estamos viendo, lo que intenté advertir en la clase pasada es que si no consideramos los desniveles del terreno, un pequeño cambio en la altura que no es considerado al desplazar un objeto en la pantalla implica un gran error en la determinación de su posición. Cuidado entonces para los que investigan accidentes de tránsito, porque eso es un tema al que deberían empezar a prestarle atención. Si hacen alineaciones de cámara a ojo, que es lo que hacemos mucho, consideren los desniveles del terreno, porque si no van a tener un error importante en sus cálculos. Ahora, el caso en que les estoy comentando hoy, estamos hablando de una imagen tomada por una cámara de seguridad en un ambiente cerrado, en una habitación, y queremos hacer una medición a corta distancia. Acá el problema del desnivel del terreno ya no es importante. Primero, porque el suelo es plano. Vamos a ver si les muestro ya una imagen. Bueno, acá hay una pequeña imagen de lo que queremos investigar. Acá hay una imagen de mejor calidad, aunque se ve un poco borrosa porque es la nube de puntos, no es la imagen del video original. Pero vean entonces que es una habitación cerrada, un suelo
que podemos considerar plano sin cometer serios errores, y una distancia de medición, si queremos medir algo que está aquí o aquí, muy corta. Entonces, el problema del desnivel del terreno acá no va a ser importante. Segundo, en lugar de querer establecer la posición de una persona, lo que nos interesa acá es medir la altura. Entonces, el objeto de interés se presenta prácticamente perpendicular al punto de vista. Voy avanzando un poquito, a ver si encuentro. Acá lo ven. 4 fotogramas de un video. Queremos medir la altura de esta persona que se desplaza ocupando una gran porción del cuadro en una vista prácticamente perpendicular al punto de vista de la cámara. Entonces, en ese sentido, el error en la medición de la altura no debería ser considerable. Sin embargo, lo que quiero mostrarles hoy es que tienen que estar muy atentos a qué objeto toman de referencia para hacer las mediciones, ¿sí? Todos decimos, bueno, este señor está cerca de una puerta, vamos al lugar, medimos la puerta, y si el marco de la puerta mide 2,50 m, entonces este señor debe medir tanto, por la diferencia en píxeles que medimos en la imagen. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Yo lo mido así, ustedes también lo miden así. Quiero que vean la diferencia, y por eso me parece interesante este trabajo, la diferencia que hay en los resultados para la medición de la altura de este señor cuando toman como escala de referencia un objeto u otro objeto. Y van a ver que la diferencia es importante. Entonces ya no nos preocupa tanto el desnivel del terreno como en la clase anterior. Acá lo que quiero que vean es que si eligen mal el objeto de referencia que van a usar como escala para medir la altura de una persona grabada en un video, pueden tener serios errores. Estoy volviendo para atrás en el documento para seguir un poco lo que les estaba leyendo. Acá ya adelanta un poco las conclusiones. Vamos a hablar un poquito más al final sobre el tema, pero en el resumen ya nos está diciendo que los resultados mostraron que el método de proyección inversa y el método de alineación de cámaras fueron los más precisos para estimar la altura de los participantes. El método de medición en un solo plano y en 2 planos fueron menos precisos. Y hubo factores adicionales involucrados en esta metodología que afectaron los resultados y requerirán más investigación. Por eso, cuidado con las conclusiones de este informe, porque si bien es un trabajo exhaustivo, hay cosas que está asumiendo o presumiendo sin la debida prueba. Perdonen que quiero ver si hay algo. Pensé que había algo en el chat que debía haber. Bueno. Introducción. Fotogrametría. ¿Qué es la fotogrametría? Me interesa esta definición, que subrayé. El arte, la ciencia y la tecnología de obtener información confiable sobre los objetos físicos y el medio ambiente a través de procesos de registro, medición e interpretación de imágenes. Cada vez que yo introduzco la palabra arte, a los peritos y a los ingenieros se les erizan los pelos de la nuca. Es arte. Hay una componente de arte referida a la práctica que hace que un señor experimentado, con su propio criterio, resuelva ciertas cosas para tomar decisiones en base a los datos observados en la imagen. El arte también es parte de la fotogrametría. Tema que da para conversar, pero me gusta subrayarlo, porque parece que eso fuera un término que denigra esta práctica, y para mí no lo es. Vamos a ver otro apartado acá, que es la distorsión de la lente, tema muy importante para las mediciones. Los métodos de fotogrametría están limitados por la calidad de las imágenes empleadas en el análisis. Hasta ahí, obvio.
todas las lentes de las cámaras tienen aberraciones que ocurren durante el proceso de desarrollo y fabricación y causan distorsiones en las imágenes fotográficas. Estas pueden cambiar la ubicación de la imagen en la matriz de píxeles y al hacerlo, cambiar la forma, el tamaño, la ubicación y la posición de los objetos dentro de la fotografía. Dado que estas distorsiones pueden reducir la precisión de cualquier método de fotogrametría dado, se deben tomar medidas para corregir esta distorsión cuando sea posible. Señores, sobre todo latinoamericanos, la distorsión de la lente, sobre todo en cámaras de seguridad, no es un tema para despreciar. Y muchos lo pasan por alto. Y cambia radicalmente los resultados. A veces no se puede resolver, perfecto. No tienen la herramienta para dar cuenta de la distorsión, perfecto. Pero entonces no sigan usando centímetros y milímetros cuando establecen la altura de una persona calculada a través de un video de cámara de seguridad. Porque se están engañando ustedes y están engañando a los que van a leer el informe. Si no consideran la distorsión, sobre todo en cámaras de seguridad, van a estar errando en decenas de centímetros en sus mediciones. Decenas de centímetros. Entonces, ¿está mal el trabajo o no? Si ustedes dicen que un señor mide entre 1,80 m y 1,90 m, yo les voy a dar la derecha. Pero cuando me dicen que mide 1,835, yo ya empiezo a sospechar del trabajo y de cómo llegaron a esa conclusión. Hay muchos métodos diferentes, sigo leyendo, que se pueden usar para corregir la distorsión de la lente, pero no todos los métodos se pueden usar para todas las imágenes. Muchas cámaras digitales incorporan lo que se denomina datos EXIF en una imagen. Estos datos brindan información sobre la hora en que se tomaron las fotos, el campo de visión, el modelo de cámara utilizado y el tamaño de la lente, entre una gran cantidad de información diversa. Hay diferentes programas, uno de ellos PT-Lens, que puede corregir la distorsión de la lente utilizando estos datos EXIF. Cuidado, EXIF es un estándar, una forma de almacenar metadatos en un archivo digital que pueda ser después leído e interpretado desde un programa que interroga o edita un archivo. Hay otros estándares. EXIF es uno de los más conocidos. Se refiere a metadatos en los archivos. El software utiliza una biblioteca de información del modelo de cámara que se usa para corregir la distorsión conocida de la lente para una cámara en particular. O sea, que si el metadato dice que una imagen se tomó con un iPhone 14, PT-Lens va a su base de datos, busca un archivo con los datos de distorsión de la lente de un iPhone 14, se los aplica a la imagen y con eso hace una redistorsión para volver la imagen a su forma original. No la forma en que se grabó, sino la forma de los objetos que está registrando. Otro tema para conversar, entonces, con el que siempre doy vueltas yo en mis clases, es el de relativizar lo que todos llaman imagen original. Porque la imagen original es una distorsión de los objetos que está grabando y tienen que ser corregidas para después hacer mediciones precisas. Hay muchos casos en que las fotografías no tienen datos EXIF. En estos se requieren otros métodos para corregir la distorsión de la lente. Un método es identificar los objetos en una imagen que son curvos, pero que deberían ser rectos. Estos objetos pueden incluir paredes, postes de teléfono o cualquier otro objeto que normalmente sea recto. Usando software como Adobe Photoshop o PF-Track, la imagen puede enderezarse hasta que estas líneas curvas sean rectas. Sin embargo, hay muchas ocasiones en las que no hay suficientes objetos rectos en la fotografía para que este método sea exitoso, o cuando la imagen tiene una distorsión extrema debido a lentes de gran angular o ojo de pez. El otro método consiste en utilizar datos de escaneo 3D de la escena en la fotografía. Una vez que se obtiene un escaneo en 3D de la escena,
Utilizando software como PFTrack o SynthEyes, las ubicaciones en el escaneo se pueden correlacionar con las ubicaciones en la fotografía. Todo suena muy raro, tengan un poco de paciencia, les voy a mostrar con ejemplos reales de qué está hablando. Una vez que se realizan estas correlaciones, el software puede corregir la distorsión en función de ellas. Sin embargo, la distorsión extrema puede limitar qué software corregirá con éxito la distorsión de la lente. Para el estudio, este método se utilizó con SynthEyes por su capacidad para acomodar lentes gran angular y ojo de pez. El escaneo en 3D. El escaneo en 3D es como un equipo topográfico tradicional, ya que el equipo dispara un láser sobre un objeto que luego rebota hacia el mismo. Esto permite que el equipo determine las propiedades especiales y angulares del objeto golpeado por el láser. El escaneo 3D usa este proceso, pero en lugar de apuntar y disparar manualmente un láser a la vez, dispara millones de puntos hacia afuera y desde el escáner en todas direcciones. Esto cubre efectivamente toda la escena y permite recrear una representación en 3D precisa de la misma. En un software de modelado 3D como 3D Studio Max y AutoCAD de Autodesk. Por supuesto, aquí podríamos incluir el Blender, un programa gratuito que hace exactamente lo mismo, sin tener que invertir tanta plata. Según el manual del usuario del escáner, el escáner 3D utilizado en este estudio tenía una precisión de hasta 2 milímetros. La figura que aparece ahora en pantalla es una imagen de los datos de escaneo 3D utilizados en este estudio. Fíjense, es notable acá unas marcas circulares en el piso, una acá a la izquierda, una acá a la derecha. Ese es el punto ciego de la lectura del escáner. Ahí estaba ubicado el trípode en donde el instrumento de medición hizo un registro de 360 grados de la escena. Aquí estaba uno, aquí estaba otro. Por eso hay unas líneas raras que ustedes ven atravesar la pantalla, que parecen ser sombras de la luz y en realidad son diferentes lecturas del equipo con algunos puntos ciegos. Por eso componen varias lecturas, allá atrás hay otras, y seguramente hay alguna más desde este lado de la habitación, que entre todas se unen para formar una única nube de puntos con el resultado de los datos. Antes eso había que hacerlo manualmente, ahora lo hacen automáticamente los mismos software que derivan o controlan estos equipos de escaneo en 3D. Vean, por ejemplo, esta sombra, acá en la columna de la izquierda, en realidad no es una sombra de la luz, sino que es el punto o los puntos que registrados de esta posición no pudieron ser leídos porque la columna obstruyó el paso del láser. Por eso es que se usan varias lecturas para componer una única imagen. Aquí, para los que hacen este trabajo, porque tienen la suerte de tener un escáner en 3D, por lo menos en lo que tiene que ver con todo el proceso que vamos a analizar hoy, no es necesario hacer muchas lecturas con el dispositivo, con el escáner. Porque con ubicar una sola lectura desde una posición próxima a donde está la cámara que está registrando esta escena, la cámara de video que estamos analizando, ya vamos a tener suficientes puntos para hacer este proceso que les voy a describir con detalle. No hace falta hacer todas estas lecturas, a menos que se quiera hacer algún estudio complementario o, por ejemplo, una videoanimación posterior. Sigo leyendo. La fotogrametría se ha aplicado exhaustivamente en múltiples campos. Su precisión ha sido bien documentada y revisada por pares en el campo de la reconstrucción de accidentes como un método para múltiples procesos, incluida la diagramación de la escena del accidente, mediciones de deformaciones en los vehículos, el modelado, análisis de prueba de choque, dinámica de vehículos y deformaciones. Todas estas citas las tienen al final en el documento que les voy a dar, pueden ir a buscarlas porque algunas de ellas tienen ejemplos muy interesantes. Uno de ellos es el que presenté en la clase anterior, otro es uno
que voy a presentar en alguna clase futura, en donde lo que se hace es comparar diferentes métodos de calibración de cámara, para ver qué resultados tiene las diferentes formas de calibrar. En este estudio no se disponía de datos EXIF útiles y se utilizó un método para corregir la distorsión de la lente que se conoce y ya está publicado. Acá muestra qué equipos usó para la grabación, en este caso el circuito cerrado de televisión, y también qué equipo usó para utilizar los software que les voy a mostrar. Aquí algo del chat que se me pasó. Pablo, sería bueno conocer qué criterios utilizaron para la revisión de pares. Sí, lamentablemente acá no lo comenta eso. En este estudio se utilizó un estadímetro de 190 centímetros para medir la altura de los participantes. ¿Qué es eso? Ahora se los voy a describir, pero bueno, todos lo conocemos, una cinta métrica pegada en la pared, ahí se apoya la persona y medimos con algún objeto que nos ayude a ubicar con precisión el punto más elevado de su cuerpo, la altura de las personas, para comparar con estos métodos de cálculo y medición. Acá todos los programas que usó en este trabajo: el Photoshop, el 3D Studio Max, el SynthEyes, hasta ahí esos tres se los voy a mostrar. Faro es el que analiza la nube de puntos producida por el escáner. FFmpeg para hacer algún estudio de videoanálisis, que acá no vamos a analizar. Cloud Compare para hacer algo relativo a la nube de puntos. En este caso sí, se los recomiendo ampliamente porque es gratuito y hace prácticamente lo mismo que este, que cuesta mucha plata. Recap, no sé muy bien para qué lo usa acá. Me imagino que para ya presentar los resultados finales con la nube de puntos puesta dentro de un programa de 3D. Y Excel, tampoco sé muy bien para qué lo usa, pero todos lo conocen. Se capturó un video de los participantes caminando por 3 lugares utilizando esta cámara. Se extrajeron fotogramas mientras estas personas pasaban por un lugar determinado. Para capturar las imágenes se eligieron 3 ubicaciones en la escena, que tenían objetos medibles adyacentes. Estos objetos eran los bordes de un sistema de cubículos, acá lo ven marcado en color celeste, y se usa un nivel para garantizar que estuvieran verticales. La figura muestra un cuadro del circuito cerrado de televisión del estudio con los 3 bordes medibles y sus alturas. Más adelante van a ver ustedes que este señor ha usado un método para enderezar la imagen. Otro punto que la mayoría de ustedes, bueno, en realidad no sé muy bien a quién le estoy hablando, pero digo, cuando enseño estos métodos en clases, me encuentro con que muchos de mis alumnos no consideran este tema de enderezar la línea de horizonte. En algunos casos, sobre todo en mediciones de altura de las personas, es muy importante enderezar la línea de horizonte. Por ahí en mediciones de posiciones finales en accidentes de tránsito, no. Buscar la posición en el plano de un objeto no es tan importante, pero en mediciones de altura, la línea de horizonte es un dato que tienen que considerar. A veces difícil de apreciar, sobre todo en imágenes de interior, donde el horizonte físico no lo podemos ver, como pasa normalmente en escenas vía pública o en zona rural, pero hay métodos por geometría que permiten enderezar la línea de horizonte y se los recomiendo que lo consideren. Después de seleccionar las ubicaciones, el sistema de circuito cerrado de televisión se conectó a un monitor, un mouse, y se le suministró energía. Bueno, esto no sé para qué lo subrayé porque es una pavada.
la figura 3.2 muestra la escena vacía resultante con las 3 ubicaciones marcadas con una X en el suelo. Las posiciones se denominaron posición 1, posición 2 y posición 3. Acá es donde vamos a medir la altura de la persona para comparar los resultados. Sobre todo, ténganlo en cuenta al final, que aparecen unas tablas que son un poco confusas. Se instruyó a los participantes para que caminaran hacia la cámara y sobre los 3 lugares. También se les indicó que pasaran por encima y no en ellos, o sea, que no se detuvieran en el lugar, sino que pasaran caminando como lo haría cualquier sospechoso en un caso real. Una vez que los participantes caminaron por los 3 lugares, sus alturas se registraron inmediatamente en un estadímetro para garantizar que usaran el mismo calzado. Los participantes estaban mirando hacia afuera con los pies presionados contra la parte posterior de la base. El estadímetro se midió con múltiples cintas para garantizar la precisión del dispositivo. Esto es un estadímetro ubicado contra una pared. Al señor que grabaron en el circuito cerrado de televisión le pidieron que se parara con su cabeza haciendo contacto con esta parte perpendicular del objeto para determinar con precisión su altura. Tema de color al margen, pero que a ustedes, los que hacen estos trabajos, también les va a interesar. Según estudios serios a los que tengo acceso, no es mi especialidad, no es mi experticia, pero sí se los comento, la altura de las personas normalmente en el transcurso del día puede cambiar hasta 3 centímetros. Como puedo hacer, me puede pasar a mí después de esta hora de clase, donde seguramente me voy a achicar 1 centímetro. Tema que también les puede interesar. Ni que hablar de lo que vamos a ver más adelante, que es en cuánto cambia nuestra altura cuando vamos caminando de manera habitual. Después de capturar a los participantes caminando por las ubicaciones, los videos se exportaron a una unidad USB como archivos AVI usando la configuración predeterminada. Hoy no voy a hablar del tema de qué hacer para que estas exportaciones sean lo más seguras posibles. Solo quiero explicar los resultados de la medición comparando alturas conocidas en la imagen. Al ver los videos grabados, parecían normales. Sin embargo, cuando se exportaron, lo hicieron a la mitad del ancho de la configuración enumerada de 960 píxeles. Por ahí, entonces, quiero detener un poquito sobre esta cuestión. ¿Sí? 960 píxeles es lo que nominalmente informa este equipo que usa como formato de grabación. Entonces, este señor esperaba que la imagen producida por este dispositivo tuviera 960 píxeles de alto. No se pudo encontrar la documentación de esta característica. Se asumió que esto era para conservar espacio en el disco duro del sistema del circuito cerrado de televisión. Luego los cuadros se extrajeron a formato PNG sin pérdidas usando FFmpeg. Durante la extracción, se duplicó el ancho de los cuadros para corregir la compresión del ancho. ¿Qué está diciendo este señor? Que, acá la imagen por ahí lo explica mejor. En el cuadro de la izquierda, donde ahora ven mi puntero, se muestra la imagen tal cual él la pudo observar en el archivo exportado desde el circuito cerrado de televisión. Y para un espectador cualquiera, se puede apreciar que esta imagen está estirada verticalmente. Entonces, esto es un original de un dispositivo de grabación y seguramente ustedes coincidirán conmigo en que cualquier medida tomada en esa imagen va a producir un resultado erróneo. Según el criterio de este señor, lo que debía hacer es duplicar la cantidad de líneas de forma horizontal hasta lograr las 960 líneas que este dispositivo decía registrar originalmente.
Y esto es una suposición del señor. ¿Cómo llega a esa conclusión? Debería haber hecho un estudio un poco más exhaustivo del equipo, ya que lo tenía en su mano. ¿Por qué un equipo que dice grabar 960 líneas horizontales produce una imagen que acá no lo informa, pero debe que tener la mitad de píxeles en forma horizontal? Y él decide por su propia cuenta duplicar la cantidad de píxeles para llegar a una imagen que parece mostrarse no distorsionada. En todo caso, les recomiendo a ustedes, si tienen acceso al equipo original, que hagan alguna otra prueba de la que este señor no hizo, para confirmar, si por lo menos no saben el motivo por el cual este equipo registra la mitad de las líneas, confirmar que esa sea la medida correcta. ¿Cómo? Midiendo alguna grilla, grabando algún objeto conocido en el frente del cuadro, para después decir con certeza cuánto se distorsiona y hacer esa corrección en el programa que sea. Él lo hizo con FFmpeg, podrían haberlo hecho con cualquier otro, pero para llegar a una medida del cuadro que no distorsione la escena grabada. Todos los participantes fueron instruidos para caminar a velocidad normal y sobre las ubicaciones marcadas. Incluso a un ritmo normal, los participantes tenían diferentes modos de andar y velocidades, y no se pudo determinar específicamente el cuadro exacto en que ellos pasaron sobre las ubicaciones marcadas. Para compensar esto, se eligieron una serie de cuadros que capturaron el movimiento de la pierna del participante mientras se movía sobre las ubicaciones. Para ser conservadores, se seleccionó la sección en la parte más baja de la marcha. La imagen 3.5 es una imagen de un ciclo de caminata visto desde un lado. Ilustra el rango de cuadros seleccionados, mientras la figura 3.6 muestra un ejemplo del conjunto de cuadros seleccionados para uno de los participantes en la posición 2. O sea, acá están viendo 4 fotogramas de un señor que pasa caminando por una de las posiciones en donde va a hacer el estudio de la medición, y considerando estas variaciones de altura, el señor que hace este estudio y dice, para ser conservadores, hace todas las mediciones en el punto, en la posición más baja, en el andar de esta persona. Tengo mis dudas que tomar el punto más bajo sea el método más adecuado. En este estudio hay demasiadas mediciones para hacer, todas las hace para comparar desde el mismo punto en la posición más baja. En un caso donde ustedes tengan que hacer una medición de la altura de un sospechoso, lo más aconsejable va a ser tomar la medida más baja, tomar la medida más alta y después hacer una comparación para establecer el margen de error en los cálculos. En todo caso, fíjense que acá yo tengo un ejemplo preparado para una de las clases en los cursos, y vean que tengo una medición hecha con una cámara real de circuito cerrado de televisión, pero en donde yo superpuse diferentes formas de caminar, esto desde una librería de modelos en 3D, porque no importa si se corresponden a una persona real, lo que quiero que vean es que una misma altura de un bípedo, caminando de diferentes formas, puede llegar a tener mediciones de altura muy distintas en la cadencia de los pasos. Aún marcando la posición más baja y más alta de la altura de una persona que tiene exactamente la misma altura, caminando de diferentes formas, llega a que los cálculos en las mediciones pueden dar varios centímetros de diferencia. Eso sin considerar la distorsión de la lente. Esta es una imagen ideal, sin distorsiones, creada en un entorno en 3D virtual. Vuelvo al documento.
Para corregir la distorsión de la lente, se realizó un escaneo en 3D de la escena utilizando un escáner Faro Focus S350. Se completaron dos escaneos diferentes y se combinaron en un software llamado Faro Sim, que es el que acompaña a los escáneres Faro. Una vez combinado el escaneo resultante, se exportó como un archivo PTS y luego se incorporó en Cloud Compare, el programa que yo les mencioné, que les recomiendo para hacer análisis de nubes de puntos, que es un software de procesamiento de malla y nube de puntos 3D de código abierto y gratuito. En Cloud Compare, el análisis se submuestreó para reducir el tamaño del archivo y se filtró para eliminar cualquier punto erróneo. Después de filtrar y submuestrar quiere decir eliminar una cierta cantidad de puntos para que el archivo sea más manejable, estamos hablando de millones y muchos millones de puntos. En Cloud Compare el análisis se submuestró para reducir el tamaño del archivo y se filtró para eliminar cualquier punto erróneo. El escaneo se exportó como archivo PTS y se importó en Autodesk Recap. Esto es lo que les digo que pueden hacer ustedes con cualquier programa de 3D, más o menos reciente, que es el tipo de archivo compatible para un software llamado 3D Studio Max, que es el que yo usé, pero, insisto, Blender es la mejor alternativa actual para eso. Una vez que se eligió una serie de fotogramas para cada participante y en cada ubicación, se pudo realizar el proceso de corrección de la distorsión de la lente. Existe una serie de programas que pueden corregir la distorsión de la lente, pero muchos no pueden corregir por completo las lentes que son de tipo gran angular o de ojo de pez. Debido a esto, la corrección de la distorsión de la lente se realizó utilizando un software llamado SynthEyes, que es el que yo uso también y recomiendo. SynthEyes es una aplicación para el seguimiento de cámaras, objetos y planos. El software también se especializa en estabilización de imágenes, captura de movimiento y distorsión de lentes. Se seleccionó un cuadro que no tenía participantes, o sea, no había personas por delante, y se importó en este programa SynthEyes. Luego se seleccionaron puntos en el cuadro que serían fácilmente visibles en los datos escaneados. 30 puntos fueron seleccionados y se pueden ver en la figura 3.8. O sea, acá están viendo la ventana de trabajo del programa, un cuadro de video importado como fondo para trabajar en él, y se marcaron, lo que ven en color verde, 30 puntos se identificaron en el video para que el programa, después de realizar un pequeño seguimiento de apenas un par de segundos de video, al seguir cada uno de esos puntos mientras el video avanza, pueden establecer su posición relativa en la imagen y después hacer un comparativo con el escaneo en 3D. El escaneo en 3D es este, como ven, incluye cantidad de habitaciones que no aportan mucho para este estudio, con un solo punto de vista, como les dije antes, similar al de la cámara de seguridad, hubiera sido suficiente. Sobre todo porque los puntos muy lejanos, como ven acá atrás, lejos, perdón, aportan muy poco a la solución. No es lo mismo un punto próximo a la cámara que un punto muy lejano, que aporta poco y nada a los cálculos. Perdón, me corrijo porque veo que estoy haciendo una observación errada. SynthEyes trabaja siguiendo puntos en una imagen, pero cuando la imagen los muestra cambiando de posición. Acá tenemos un video que está grabado siempre desde el mismo lugar. Para corregir la distorsión de la lente, que es lo que vamos a ver más adelante, seguramente este señor tuvo que marcar manualmente ciertos puntos en la imagen, porque SynthEyes, el programa que estoy mostrando, no tiene la capacidad de establecer la marcación de un punto, sino es a través del seguimiento de un video que tiene que ir cambiando indefectiblemente de punto de vista. Entonces, para cámaras de seguridad, ¿no sirve este programa? Sí sirve, pero los puntos hay que marcarlos manualmente.
Una vez que se seleccionaron los puntos SynthEyes, el escaneo de la escena se importó en 3D Studio Max. Luego los puntos correspondientes de SynthEyes se ubicaron en los datos de escaneo y se documentaron sus coordenadas en X y Z. La imagen 3.9 es una captura de pantalla de 3D Studio Max con la ubicación de los puntos antes mencionados en SynthEyes. Esta parte es un poco engorrosa, yo no la hubiera hecho así. Termino de leer esto y les comento mi observación. Estas coordenadas, X y Z, se compararon con su contraparte y se ingresaron en SynthEyes. Una vez que el software conocía las coordenadas de los puntos en 3D, se podía deshacer la distorsión de la imagen en función de estas ubicaciones reales en 3D. La figura 3.10 muestra el cuadro antes de la corrección y después de la corrección de la distorsión de la lente. Entonces, vamos a ampliar un poquito esto. Lo que están viendo a la izquierda es la imagen original en el video. Lo que están viendo a la derecha es la misma imagen con la corrección en la distorsión de la lente. Esto hecho a través de SynthEyes, lo podrían haber hecho con otros programas. Photoshop hasta cierto punto, Photomodeler con mucha precisión. SynthEyes tiene otras formas de hacer lo mismo que hizo este señor. Una de ellas se las quiero mostrar. Pero en todo caso, lo que están viendo acá a la derecha es cómo estas líneas curvas en los límites de la imagen están dando cuenta de las distorsiones que hacen que las líneas curvas en el original aquí se vean como una recta. Acá en este video, perdón que voy a parar el audio, les quiero mostrar cómo el canal oficial del programa, SynthEyes, muestra procesos de corrección de la distorsión, de cálculo de la distorsión de lentes, con una grilla. Entonces, este programa les permite descargar un archivo PDF con una grilla, como ven acá, llena de puntitos. Cada programa usa su propio método y su propia grilla. Pero en todo caso, este programa, si ustedes graban con una cámara una grilla en estas condiciones, o sea, muy próximas al cuadro de la cámara, para que complete hasta los límites de la imagen, el programa automáticamente reconoce esos puntos, ubica su posición relativa en la matriz del cuadro de la imagen en píxeles, y entonces, adelanto un poquito, lo que hace el programa es comparar la imagen distorsionada con lo que sabe realmente, que es que esas líneas son paralelas y perpendiculares entre sí, y entonces con eso corrige la distorsión de la lente. Guarda que distorsión de la lente en este caso me refiero exclusivamente al efecto barril, al que hace que, sobre todo en cámaras de seguridad con lentes gran angular, las cosas rectas se vean curvas en la periferia de la imagen. No es todo lo que hay que hacer para corregir la distorsión de una lente. Este señor lo está diciendo en este video, por eso les recomiendo que los vayan a ver ustedes después tranquilo al canal oficial de este programa, sobre todo porque el que hizo este programa, que se llama Ross Anderson, es un señor que sabe muchísimo de cámaras, lentes y distorsiones. De él aprendí un montón y lo sigo hace muchísimos años. Entonces, aunque no usen este programa, en todo caso les recomiendo que vayan tanto al canal oficial de YouTube como al oficial del software para leer los trabajos de investigación que tiene referidos a distorsión de lente. Pero en todo caso, este señor en algún momento de este video también está explicando que hay otras cosas que corregir además de la distorsión y que a veces este programa las puede resolver y a veces no. Pero en todo caso les menciono, no alcanza solo con corregir las líneas curvas para que se vean rectas,
para considerar que ustedes están compensando todos los errores que introduce un sistema de lentes adentro de un sensor al momento de grabar una imagen de vídeo. Vuelvo al documento. Confirmación de la corrección de la distorsión. Cuando una foto o video tiene distorsión de lente, las líneas rectas de la imagen aparecen curvas. Después de la corrección de la distorsión, las líneas curvas deberían aparecer rectas, pero esto no es suficiente para confirmar que la distorsión de la lente se ha corregido de la manera más completa posible. Para garantizar la integridad de la corrección, se llevó a cabo un método llamado camera matching, o alineación de cámara. Esto implica colocar una cámara digital en la escena de 3D, en este caso en el 3D Studio Max, luego la cámara digital o virtual se coloca en el mismo lugar que la cámara real en la escena, lo que garantiza que el campo de visión sea el mismo. A continuación, la imagen sin distorsión se coloca como fondo de la ventana de trabajo y al ver la escena desde la cámara virtual, los datos escaneados deben superponerse a la imagen de fondo lo más cerca posible. Debido a que la cámara digital no tiene distorsión de la lente, cuanto más cercana sea la coincidencia entre los datos escaneados y la imagen sin distorsión, más precisa será la corrección de la distorsión de la lente. La figura 311 es una ilustración que muestra una imagen de ejemplo de cámara matching. La figura 312 es una serie de imágenes. Entonces, la primera es una ilustración que muestra una imagen de ejemplo, y esa es esta que ven acá. En un programa en 3D, les estoy mostrando una cámara virtual, cono de visión, un cuadro del video supuestamente original, y ese video está proyectando los píxeles sobre un modelo en 3D real, que es lo que ven acá atrás. En este caso es una malla, podría haber sido también una nube de puntos. Lo que ven en color es la malla pintada con los píxeles del cuadro de video. Lo que ven en color gris es la malla dibujada en 3 dimensiones, pero que no contiene imagen del video original porque el campo de visión se acaba en donde el cono de color amarillo lo muestra. Entonces, esto es una ilustración de lo que este señor quiere explicar, y después sigue en otra figura, que es la que les voy a mostrar ahora, una serie de imágenes. La primera muestra la imagen original con distorsión, la segunda muestra la imagen sin distorsión, y la tercera muestra el escaneo superpuesto sobre la imagen sin distorsión. Vamos a esa imagen. La primera imagen es con distorsión. Acá permítanme observar que yo tuve que traducir y corregir el original en inglés, porque ahí dice sin distorsión, y esto evidentemente tiene distorsión. La segunda imagen es la corrección de la distorsión, o sea, las líneas rectas se ven rectas. Y la tercera imagen es la superposición del escaneo superpuesto con la imagen no distorsionada. Por eso les digo, esto acá lo hizo con el 3D Studio Max, esto lo podrían haber hecho con cualquier otro programa de 3D. Dado que la altura se analizó con varios métodos y se eligió una serie de cuadros de 4 fotogramas para cada posición, la parte inferior y superior del participante en cada cuadro debían determinarse y establecerse en todos los métodos. Se trazó una línea de altura desde la mitad de los pies de los participantes hasta la coronilla de la cabeza. Ven una línea roja, no sé si la pueden apreciar bien, va desde algún lugar en la base de los pies de este señor, me interesa hablar más en detalle sobre eso, cuál es este lugar con precisión, y una línea que sube vertical hasta el extremo de la coronilla en la cabeza. Para reducir el sesgo, cada línea se dibujó de forma independiente, sin referencia a otras líneas de altura o cuadros.
La figura 3.13 muestra una serie de 4 fotogramas de un participante en la posición 2. ¿Se acuerdan que había 3? Una acá, otra por acá y otra más allá. Esta es la número 2. La figura 3.13 muestra una serie de 4 fotogramas de un participante en la posición 2 con las líneas de altura dibujadas en rojo. Entonces, este señor está haciendo en su estudio algo que les recomiendo a todos. Usar varios fotogramas para establecer la altura y marcar cada una de estas líneas en cada fotograma de forma independiente una de otra. Porque esta marcación es un poco arte. Acá viene la parte del arte de la fotogrametría. El señor va caminando, no está parado contra la pared, como lo harían ustedes en comisaría para medir la altura de un sospechoso, y establecer con precisión cuál es el punto en la base desde donde tienen que trazar una línea recta hasta el extremo de su cabeza es un tema difícil y que cambia radicalmente los resultados. No pueden hacerlo en un solo cuadro, en una sola posición y darse por tranquilos con eso. Primero. Segundo, esta línea recta no tiene que subir perpendicular al borde de la imagen. Eso es un error. Y esto tiene que ver con la línea de horizonte. La línea de horizonte les dice a ustedes qué tanto está inclinada esta cámara al registrar el video. Y ese ángulo tiene que ser considerado al momento de trazar esta línea. Porque unos pocos grados de inclinación en esta línea puede hacer que este señor mida 1 o 2 centímetros más de altura. No quiero ahora discutir cómo marcar esa posición. Les digo que tiene algunos trucos desde dónde empezar a medir la altura, pero en todo caso les digo, consideren el ángulo de inclinación, que es lo que va a analizar este señor ahora, antes de trazar esa línea, que no tiene por qué ser paralela al borde de la imagen. Tiene que ser perpendicular al plano del piso, no paralela al borde de la imagen. El método en un solo plano requiere que se conozca la altura de un objeto dentro de la escena. Ya estamos describiendo ahora los 4 métodos que este señor va a comparar para medir la altura de la persona. El primero es el método en un solo plano. Durante la selección de escenas, las ubicaciones se eligieron por su proximidad a objetos medibles. Ahora creo que va a usar la puerta de la habitación. Estos objetos eran las piezas finales de madera de una sección de cubículo, perdón, el mueble que está acá marcado en color celeste, medido en 3 lugares diferentes. La altura del objeto medible de la posición 1 fue de 111,6 centímetros. Las alturas de los objetos medibles cerca de la posición 2 y la posición 3 fueron ambas de 124,5 centímetros. Yo hice el cálculo para la corrección porque este señor usa el sistema imperial para las medidas, ¿no? Una vez que se recopilaron las medidas y se corrigió la distorsión de la lente para los fotogramas seleccionados, o sea, damos por terminado el tema distorsión de la lente, se midió la altura en píxeles de los objetos. Esto lo hizo con el Adobe Photoshop, ustedes lo pueden hacer con cualquier programa. Se utilizó la herramienta de medición de píxeles para medir la longitud en píxeles de cada objeto. El objeto junto a la posición 1, o sea, esta es la posición 1, mide 234 píxeles, o sea, estos 116 centímetros, creo que les dije, medidos en píxeles en Photoshop, en la imagen, con la corrección de la distorsión de la lente, mide, ¿cuánto le dije? 234 píxeles. El objeto en la posición 2 mide 317 píxeles y en la posición 3 mide 144 píxeles. ¿Por qué? Porque está ya lejos y por supuesto entonces en píxeles, a pesar de tener la misma altura en metros, estos dos, acá atrás mide mucho menos en píxeles.
La figura 4.1, que es la que estoy mostrando, es un cuadro con corrección de la distorsión de la lente que incluye las medidas reales de los objetos y sus medidas en píxeles. 234 acá, 317 acá y 144 acá atrás. Una vez que se conocieron las alturas reales y las alturas en píxeles del objeto, se pudo realizar un análisis de la altura. Conocer la altura real de un objeto medible y la altura en píxeles de ese mismo objeto permitió calcular la altura del participante. La longitud en píxeles de la línea de altura de cada participante se midió para cada posición y para cada serie de fotogramas. Acuérdense que estamos usando 4 fotogramas para comparar. Una vez que se obtuvieron las medidas en píxeles de los participantes, se calcularon las medidas del mundo real, utilizando la proporción de medición de objetos medibles correspondiente. Por ejemplo, el objeto en la posición 1 mide 116 centímetros, acá en azul, y 234 píxeles. Si se aplica esta misma proporción a una altura en píxeles del participante, acá el participante mide 379 píxeles, medidos en la línea roja, la amarilla es una cota, pero lo que mide en el programa este señor es la línea roja, y vean como les dije que no es una línea vertical perpendicular al borde de la imagen, sino una línea inclinada, porque estás siguiendo la rotación de la cámara de seguridad, ya van a ver cómo corrige ese ángulo, y también está incluyendo la distorsión de la lente, porque la corrección de la curva en una línea recta también inevitablemente conduce a que esa línea recta, vean, si este edificio está bien construido, esta línea en diagonal es una línea perpendicular al suelo. Por lo tanto, esta línea no puede ser una línea vertical paralela al borde de la imagen. Por favor, empiecen a considerar esto en sus mediciones. Comparando entonces estos 379 píxeles con estos 234 píxeles, dado que esto es una altura medida en la escena, pueden llegar a calcular la altura de este participante con una cierta precisión. Acá les muestro en Photoshop un ejemplo en donde yo hice prácticamente lo mismo. Esto es algo que yo hago habitualmente en todos los casos. Me da una muy buena referencia de cómo está orientada una cámara al registrar un hecho. Me valgo de líneas paralelas, o que yo asumo como paralelas, como es esta línea municipal en la base de la vidriera, con otra línea que sigue el borde del cordón de la acera o vereda, son 2 líneas que habitualmente son paralelas. Las trazo con alguna herramienta de dibujo, en este caso con la herramienta pen o lápiz. Eso hace estas líneas que ven ahí de color gris y las prolongo a la distancia hasta que hallo su intersección en este punto ahí arriba, que es lo que se llama un punto de fuga. Busco otras líneas paralelas, en este caso casi perpendiculares, estimo yo, porque es la de la vía que atraviesa a esta en una intersección. Dibujo una línea, acá otra línea, y las extiendo hasta encontrar el otro punto de fuga, que supuestamente me está dando un ángulo aproximado a los 90 grados. Por ahora lo doy por estimado, no importa tanto para mi proceso de investigación. Lo que quiero decir es que esas líneas me están produciendo, cuando las uno, los 2 puntos de fuga de intersección con una tercera línea, lo que se llama en geometría una línea de horizonte. Y esa línea inclinada me está diciendo a mí cuánto tengo que corregir la imagen para verla
como si la cámara hubiera estado ubicada en una posición o una orientación paralela al plano del suelo. Eso ayuda mucho en los cálculos. Cuidado que yo no estoy considerando en esto la distorsión de la lente. Vean que las líneas rectas acá se ven curvas y acá la acera también se ve con una curva. Yo en este caso no estoy corrigiendo la distorsión. Sin embargo, me estoy ayudando para producir unos puntos de fuga, vean acá abajo y muy lejos, un tercero, en este caso de líneas verticales, porque estoy siguiendo estas líneas en la imagen. Todo esto para producir un modelo geométrico que me permita hacer ciertas estimaciones en la imagen. Entonces, esto lo recomiendo en todos los casos, lo pueden hacer con cualquier programa de dibujo, incluso yo antes lo hacía pegando sobre una lámina de papel en color blanco arriba de una mesa, una foto revelada en papel cuando ni siquiera existían todavía las imágenes digitales. Esto permite hacer cálculos de medición, estimaciones de distancias, de alturas, y acá yo lo estoy usando para medir, en particular, la forma de las ruedas de esta motocicleta para hacer una estimación de cuánto está deformada esta imagen. Algo que al principio les mencioné sobre este estudio que estamos analizando. En este caso yo no tenía datos para analizar en cuánto estaba deformada esta imagen, me valí de este estudio para llegar a una aproximación de la distorsión de la lente. Bueno, como veo, ya estoy pasado de tiempo de lo que me había propuesto, así que, perdónenme, yo me había hoy propuesto terminar por completo el análisis de este documento. Me gustaría no pasarme mucho de la hora de clase, así que les voy a proponer que lo sigamos analizando en una clase posterior, el próximo sábado. Pero en todo caso, ya les voy anticipando que una de las cosas que quiero mostrarles con detalle, bueno, acá está ya mostrando el otro método de medición, que es el de incluir un objeto de una medida conocida en el mismo lugar por donde pasó el sujeto de interés, y acá superpone ambas imágenes para calcular una aproximación de la altura de la persona, pero acá es donde viene la parte en que empieza este mismo cálculo que les estuve mostrando recién en Photoshop. Así que me gustaría dedicarle más tiempo a eso, lo voy a dejar para la clase que viene. Pero acá, fíjense, es donde va a empezar a comparar alturas conocidas, la altura del marco de la puerta, y la va a considerar desde diferentes lugares. En uno va a medir una parte de la puerta, hasta donde está la manija o picaporte. En otra va a medir la parte superior del marco de la puerta. Los va a proyectar mediante un punto de fuga, ahí lo ven allá al fondo, y después lo va a comparar con la altura de la persona en esta posición. Lo que más me interesa de todo este trabajo de investigación es que analicen conmigo en la próxima clase las diferencias de altura en los cálculos, en cuánto cambia el resultado en función de qué parte consideran de la altura del objeto de referencia, para que lo consideren en sus cálculos, para que vean que el error es considerable. Bueno, perdonen entonces que esto fue un poquito desordenado, pensé que iba a ir más rápido, pero se ve que estuve un poco entretenido. Lo que quiero darle a ustedes es la posibilidad de que me hagan alguna consulta, si tienen interés, desde el chat o desde micrófono, si es que me quieren comentar algo. Mientras tanto, les voy pegando en el chat el enlace de donde pueden descargar
este documento en PDF traducido al español. Y en el mismo documento, creo que en la página 1 van a ver el enlace para ir a acceder al original. Hay otros estudios que analizan también el tema de la altura de las personas y su incidencia en mediciones desde cámaras de seguridad cuando la persona está más lejos o más cerca de la cámara. A eso también le quiero dedicar una clase más adelante. Hoy y en el sábado que viene lo que quiero agotar es el tema de cómo cambian los cálculos cuando ustedes toman un objeto de referencia, de escala, de mayor o menor tamaño que el sujeto que ustedes quieren medir, y para que vean que hay una diferencia notable en los cálculos. Bueno, ¿no tienen preguntas? ¿No tienen comentarios? Si es así, les doy un momento para que se descarguen el enlace ese que les dejé en el chat, por favor. Y los veo el sábado que viene para seguir este tema. Bueno, dejamos acá entonces. Les mando un saludo a todos. A mis alumnos del curso los veo el miércoles. A los demás. Jimmy, gracias. Ya me estás confirmando que lo han podido descargar. Perfecto. A los demás, un saludo. Voy a subir este video a YouTube cuando tenga tiempo en la semana y la continuación entonces la dejamos para el sábado, creo que es 17. Sábado 17, misma hora que hoy. Saludo a todos, gracias por la paciencia.